Y ahora sí, yo supongo que ya están todos, a ver, ¿cuántos tenemos reunidos el día de hoy? Sí, pues ya tenemos 40, pero igual falta un montón. ¿Qué pasó? ¿Tienen examen de algo? Sí, doctora, lo que pasa es que toda la próxima semana, todos los días tenemos examen. No, pero bueno, ya, yo creo que ese repasito nos va a servir, ya incluso les va a servir para fisio. Ahora, esta sesión es pequeñísima. ¿Qué nos toca? Aparato urinario 2, en el que vamos a ver solamente las vías de excreción, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde va? Desde los cálices, los menores y los mayores, la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra. La conformación histológica, que es sencillo, porque todo va a tener mucosa muscular y serosa o adventicia, depende de qué zona estamos viendo. La mucosa principalmente es epitelio polimorfo, ¿no? El cual descansa sobre una lámina propia. Esto ya lo hemos repetido cientos de veces, ¿no? Ya ustedes saben que el epitelio siempre va a descansar sobre una lámina propia, que es precisamente la que le va a permitir su nutrición. Los cálices, en los cálices, a nivel de los cálices, este epitelio es un poquito menor, es menos grueso. Donde se hace un poquito más elevado es a nivel de la vejiga, ¿ya? Pero, o sea, imagínense, cálices, pelvis renal, uréter, vejiga y parte de la uretra, todo tiene epitelio polimorfo, porque por eso es que también este epitelio se le llamaba urotelio, porque estaba principalmente en el aparato urinario. La capa muscular sigue siendo de tejido muscular liso, ¿no? Pero el detalle acá es que, a diferencia del tubo digestivo que teníamos una mnemotecnia, ¿se acuerdan que era cile? ¿No? Acá es lice. ¿Por qué? Porque la capa longitudinal es interna y la capa circular es externa. Por ejemplo, lo que tenemos acá en este corte de uréter, ¿ya? En el uréter, entonces, cambia el sentido de las fibras si es que lo comparamos, por ejemplo, con tubo digestivo. Entonces, longitudinal interna y circular externa. Ahora, las fibras a nivel de los cálices, del cáliz mayor, menor, son un poco más prominentes si lo comparamos con el resto del uréter, por ejemplo, pero en la vejiga es donde tiene mayor desarrollo la capa muscular. No hay esfínteres al nivel de la desembocadura del uréter hacia la vejiga, eso hay que tener en cuenta que no hay esfínter. Lo único que se ve es como unos orificios de paso, que son los meatos urinarios. Y bueno, la adventicia depende de qué estamos viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, uréter tiene solamente adventicia y vejiga sí, dependiendo si es la parte superior o la parte inferior o anterior, va a tener serosa o adventicia en la vejiga. Pero uréter sí, solamente adventicia. El epitelio de la vejiga, además, recuerden que en vejiga este epitelio polimorfo tiene una cubierta especial que es una modificación de las células de la superficie, que es la cutícula y que la protege de la toxicidad que puede tener la orina, que está ahí como almacenada, ¿cierto? Por ciertas horas. Ahora, de los cálices, miren, este sí no hemos hecho, no le hemos dado mucho detalle. ¿Se acuerdan que acá estaban las papilas, no es cierto? Entonces, esto que se ve así como copitas, sobre donde se ve que descansan las pirámides renales, entonces este es el cáliz menor. Y estos cálices menores entonces descansan sobre esta otra especie de copa que se ve más grande, que es el cáliz mayor. Cuatro cálices menores más o menos que corresponden a un cáliz mayor. Y los cálices mayores descansan sobre esta zona que es como una base ancha, que es la zona de la pelvis renal, que es asiento a veces de pacientes, por ejemplo, que tienen cálculos o litiasis renal. Aquí es donde se deposita. Y a veces el cálculo es tan grande que tapa esta zona y tiene la forma así, igualita, igualita así, de la pelvis renal, incluso con las proyecciones de los cálices. Entonces, esta es la zona de la pelvis, ¿ya? Cuando uno no toma mucho líquido, por ejemplo, o no tiene una buena función el riñón, acá se empieza a acumular como una arenilla y va formándose cálculos y cálculos de forma coraliforme. No sé si han visto los corales a nivel en las playas del Caribe, igualito, se forman cálculos en esta zona y eso daña el riñón, pues porque la orina quiere pasar, pero no puede, entonces hace un retroceso y daña la corteza y la médula del riñón. El uréter, ¿no? Que miren, igual, es la misma estructura, mucosa, muscular, y en el caso del uréter hemos dicho solamente adventicia.
La luz del uréter es clásica, esta imagen, es una luz estrellada. ¿Se acuerdan que cuando vimos respiratorio también habíamos visto un órgano que tenía una luz estrellada? ¿Se acuerdan? En pulmón, ¿cuál era? Dentro de los bronquiolos, ¿cuál tenía luz estrellada? El bronquiolo propiamente dicho, ¿no? El bronquiolo propiamente dicho también tenía luz estrellada, pero claro, es otra la estructura, ¿no? Acá, por ejemplo, no habría este espacio si fuese esto un bronquiolo. Entonces acá es el epitelio, que es el urotelio, ¿no? Que descansa sobre su lámina propia, que es esta zona más clarita. Acá el músculo, que hemos dicho que es longitudinal interna y circular externa, y la adventicia. Acá el epitelio, bien bonito, ¿no? Nuestro urotelio. Vamos con la siguiente. La vejiga, en cambio, sí tiene más marcada su pared muscular, ¿no? Incluso acá hay haces que están a veces en forma oblicua, dependiendo de la zona del techo o del trígono de la vejiga, cambia la forma de los haces. Pero la idea es la misma, mucosa, muscular y serosa o adventicia. Entonces, todo cubierto por el urotelio. Acá está bien bonito nuestro urotelio, ¿no? ¿Sí? Y ahí su cutícula, que es la modificación de las células del epitelio de superficie. Acá, bonito también, que hemos visto acá, esta es la vejiga, miren, y cómo se comunica con la uretra. La uretra, entonces, ahí importantísima, ¿no? Y algunos músculos que actúan como esfínter para que nosotros podamos controlar cuándo es que debe salir la orina. Y nos vamos finalmente con la uretra que tiene diferencias entre si es femenino o masculina, básicamente en el tamaño, ¿ya? En el tamaño y bueno, el tipo de epitelio. El tamaño en la uretra femenina es más o menos 4 a 5 centímetros versus la masculina que es de 15 a 20 centímetros. Y en la femenina, básicamente está tapizada por epitelio de tipo urotelial, pero ya en el segmento terminal está constituido por epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Ahora, tiene unas proyecciones, unas invaginaciones del epitelio que forman una especie de glándulas que se denominan glándulas de Littré, que van a lubricar precisamente la luz de esta uretra. En el caso de la uretra masculina, en cambio, es un poco más larga y a su vez más complicada porque va pasando por en medio de varios órganos importantes. Por ejemplo, ¿cuáles? La próstata. Recuerden que acá está la vejiga y justamente a nivel de la unión con la uretra está la próstata como si fuese una manzana, ¿no? Si vamos a compararlo ahí con una manzana. Y miren, esta parte central entonces es la uretra. Como está pasando por la uretra, justo por el centro de la uretra, se llama uretra prostática. No sé si han escuchado que hay pacientes que tienen problemas con la próstata, dicen, ¿no? Pacientes ya mayores que no pueden miccionar, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esta próstata con la edad a veces aumenta de tamaño tanto que no permite el paso de la orina como debiera ser. Entonces la orina se acumula en la vejiga, el paciente tiene el deseo de orinar, pero no puede pasar porque la próstata está muy grande y obstruye este pasaje, ¿ya? Entonces esa es la uretra prostática, es el primer segmento de la uretra masculina. De ahí viene un segmento muy delgadito que pasa por el pubis, será 1 a 2 centímetros y es la uretra membranosa. Y finalmente el segmento más largo de uretra masculina, que es la uretra que pasa a través del cuerpo esponjoso del pene y se llama la uretra esponjosa. Y también está lubricada esta uretra esponjosa por unas glándulas de tipo mucoso que son estas, las glándulas de Littré. Acá lo que habíamos dicho de la uretra femenina que función excretora solamente, ¿cierto? Recorrido corto de epitelio, estratificado plano, ¿no? Casi al final, con zonas, tiene unas zonas a veces de pseudoestratificación con células mucosas, que es lo que les decía que son eh, proyecciones muy similares a las glándulas de Littré. La lámina propia, eso sí es importante recordar que la lámina propia de la uretra femenina tiene un plexo venoso importante con vasos de paredes delgadas y que semejan más o menos al tejido cavernoso que vamos a ver a la siguiente semana en lo que refiere al pene, ¿ya? Entonces se ve un tejido
¿A qué se llama tejido cavernoso? Es como si tuviera varias cavidades por las que circula sangre y estas cavidades rodeadas de tejido conectivo. Las fibras musculares de la uretra, ¿no? Porque hemos dicho igual, ¿no? La uretra tiene mucosa muscular y en este caso sería adventicia, ¿no? Entonces, las fibras musculares tienen una disposición similar a la del uréter, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que las capas circulares se ven más desarrolladas a nivel del cuello vesical y es ahí donde se forma una especie de esfínter, ¿ya? Que nos ayuda a controlar que la orina pues no se caiga, ¿no? ¿Sí? Entonces, que no salga cuando nosotros no deseamos que salga. Inervación presenta abundantes terminaciones de tipo sensitivo, la uretra. Al ser la uretra femenina más corta, por eso es que es más propensa a infecciones urinarias, ¿ya? Muy bien. Acá está entonces la uretra. Tiene una luz así un poco irregular. Esta es su lámina propia. Esta es su capa muscular, ¿no? Esta de acá, como les decía, un poco más gruesa, ¿no? Este es el epitelio que sigue siendo principalmente de tipo urotelial, excepto ya casi hacia a la salida de la uretra que se llama el meato urinario. Y miren la lámina propia que decía ahí que estaba constituida por gran cantidad de vasitos sanguíneos. Y bueno, la uretra masculina, ya hemos dicho, si es que se trata de la uretra prostática, está cubierta por epitelio de transición. Si es que es la uretra membranosa, que es más o menos, miren acá, 1 centímetro, la prostática es más o menos 4 centímetros, la membranosa está cubierta por epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿ya? Y tiene unas invaginaciones que van hasta la lámina propia, formando lo que son las glándulas muy parecidas a las glándulas del litré, glándulas de tipo mucoso. Y la uretra cavernosa también se llama así a la uretra que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene, ¿ya? Tiene el recorrido más largo, algunos dicen como de 10 centímetros, ¿ya? Y está entonces revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico. O sea, miren cómo va cambiando en la uretra masculina el epitelio, ¿no? De un epitelio de tipo polimorfo va cambiando a pseudoestratificado y finalmente termina en poliestratificado plano, ¿no? A nivel del meato uretral, o sea, justamente ya por donde termina la uretra. Y aquí sí, en esta zona del cuerpo esponjoso del pene, vamos a ver que esta uretra está lubricada por las glándulas de tipo mucoso denominadas glándulas de Litre. Ahí está entonces un corte transversal de pene, esto lo vamos a ver en detalle en la siguiente semana, los cuerpos cavernosos, ¿no? Y acá en la parte inferior, este cuerpo cilíndrico que es el cuerpo esponjoso, ¿no? Y esto que ven así como un orificio ondulante, esa es la uretra cavernosa que se encuentra en el cuerpo esponjoso del pene. No confundirse, ¿ya? A veces se confunden ustedes sobre todo ahora cuando hagamos aparato genital masculino, el pene tiene dos cuerpos cavernosos, que son estos en la parte dorsal, y un cuerpo esponjoso. La uretra pasa específicamente por el cuerpo esponjoso. ¿Por qué le han puesto ese nombre de cavernosa? Que uno diría pues que se encuentre todos en el cuerpo cavernoso, ¿no? ¿Por qué le ponen ese nombre de uretra cavernosa? Por las ondulaciones que tiene y por el tejido que lo rodea, ¿ya? Por eso, porque el cuerpo esponjoso es muy parecido al cuerpo cavernoso, pero con ciertos detalles que se explicarán en la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, no olvidar, uretra cavernosa pasa por el cuerpo esponjoso del pene. Acá está entonces, otra vez, miren, ya acá mayor aumento, la uretra, ¿no? Acá ya está cambiando a epitelio estratificado plano, quiere decir que ya estamos cerca a la zona distal, la más distal de la uretra, ya prácticamente a nivel del meato uretral. Y estas glándulas que estamos viendo acá son las glándulas del Litre. Y bueno, con eso ya terminamos todo lo que es urinario. Un casito clínico rápido les voy a poner. Sí, todavía estamos a tiempo. Un casito rápido, miren, paciente de 62 años, fumador, dice, ¿no? Por 35 años, imagínense. Y empieza a presentar hematuria macroscópica, sin dolor, de 3 semanas de evolución. Se asusta el paciente, ¿no? Y además empieza a presentar disuria, es decir, molestias para orinar, empieza a orinar a cada rato y ocasionalmente tenía urgencia miccional. O sea, estos síntomas más pareciera que también tiene un problema de próstata, ¿no? Entonces, le hacen una citología urinaria. ¿Qué es una citología urinaria? Es el estudio de la orina para descartar que vaya a tener un cáncer, porque
todo varón fumador crónico que tenga hematuria macroscópica, es decir, ¿cómo es la hematuria macroscópica? Como el agua de lavado de carne. ¿Han visto alguna vez? Cuando se lava la carne, el agua sale media rojiza, ¿no? Entonces a eso se le llama líquido como lavado de carne. Entonces, esa orina hay que estudiarla. Entonces, se estudia esa orina y se diagnostica como células de alto grado. Se hace una ecografía vesical porque ya tiene unas células atípicas, ¿no? Ahí se encuentra un tumor en la pared posterolateral izquierda de la vejiga. Entonces, hay que confirmar que esto, como es grandecito, 2.5 centímetros, y ya tiene un estudio citológico de una citología atípica, entonces se le hace una cistoscopía y se encuentra efectivamente una lesión elevada. Papilomatosa quiere decir una lesión elevada, como si fuese un honguito, algo así. Y se hizo una biopsia. Entonces, ¿qué salió en la biopsia? ¿Qué salió? Una neoplasia maligna, ¿ya? Entonces, ¿de dónde derivará esa neoplasia maligna que está en la superficie de la vejiga? ¿Qué epitelio dijimos que tiene la vejiga? Epitelio de la vejiga. A ver, ayúdenme chicos, ya con eso terminamos. Abajo está, dice, urotelio o epitelio de transición, ¿no? Que es único en el organismo por su capacidad de distensión. Entonces, a partir de este epitelio y debido a las sustancias tóxicas que se emite y que se absorbe debido a tabaco, entonces, justamente uno de los mayores riesgos es el cáncer de vejiga. Acá están, ¿no? Factores de riesgo, el tabaquismo, ¿no? Por las aminas aromáticas que se desprenden. Otros factores también pueden ser, por ejemplo, pacientes que trabajan con colorantes, con caucho o infecciones crónicas por algunos gérmenes o también, bueno, la radioterapia pélvica, pero lo más común es antecedente de tabaquismo. O sea, miren cómo el tabaquismo no solamente es que afecta a los pulmones y cáncer de pulmón o de laringe, ¿no? De cuerdas vocales, no, también tiene que ver con cáncer de vejiga. O sea, si ustedes por ahí fuman o ver algún fumador, tratar de insistir en ese cambio de hábito para evitar o suprimir este factor de riesgo porque se asocia a muchas neoplasias malignas, ¿no? Entonces, bueno, se le dio tratamiento a este paciente, pero lamentablemente estaba ya en un estadio avanzado, ¿no? Síntomas que ustedes deberían de sospechar, pues la hematuria que habíamos dicho, porque se debe a que por un lado, los tumores malignos se vascularizan, tienen su propia vascularización, y otras porque comprometen ya a veces hasta la capa muscular propia. Entonces, esa capa muscular tiene sus propios vasos y eso también, la ruptura de esos vasos produce la hematuria macroscópica. Entonces, puntos clave que tenemos que recordar es que el urotelio o epitelio de transición es el epitelio que reviste todo el sistema excretor desde los cálices hasta la uretra proximal, ¿ya? Eso es lo que tenemos que recordar de nuestra sesión de hoy. La capacidad de distensión de la vejiga, ¿no? Hace que el epitelio cambie, o sea, puede ser que tenga 2 o 3 capas cuando está distendida con la mayor cantidad de orina, o puede que tenga hasta 6 capas de células eh, del epitelio polimorfo cuando se encuentra en un estado vacío, ¿no? Vacuo. Y esa capacidad de distensión también hace que las células de la superficie, que se llaman células en sombrilla, ¿no? También sufran ciertos cambios. Hay unas placas uroteliales, no se olviden, en la membrana apical, que viene a ser la cutícula. Si tenemos un paciente con hematuria, no se olviden siempre, y sobre todo si es más de 50 años y fumador, hay que descartar un carcinoma urotelial de alto grado, ¿no? Que es este, ¿sí? Que el problema es que inclusive ni siquiera es que solamente se limita a la vejiga, a veces este epitelio, este carcinoma afecta a diferentes zonas, puede que esté también en el uréter, en la pelvis y ahí es más fácil, más difícil de diagnosticar. Y listo, jóvenes, como les dije, esta sesión de hoy era cortísima, ¿no? Entonces ahí les dejo un mensaje y dejamos de compartir. Si hubiera una duda, una inquietud, algo que me quisieran preguntar, gustosa de responder mientras voy abriendo la página de la universidad para tomar asistencia. Ya atentos todos, por favor, para tomar nuestra asistencia.
La siguiente clase que vamos a tener es de aparato genital masculino. Y así como la de urogenital, bueno, urinario 1 fue larga, la de masculino también es larguita, ya la primera sesión, entonces vamos a tratar de reunirnos ahí sí un poquito antes para poder avanzar. Y tenemos que avanzar porque después se nos viene semanas de exámenes, ¿cierto? La otra semana ya tienen ustedes su examen y también viene el práctico, entonces hay que avanzar también la teoría. A ver, un ratito, permítanme. Voy a ingresar a la plataforma de la universidad. Ya estamos. Un segundo.